inclusivo, una experiencia de diseño entre todos, la alfabetización interdisciplinaria. Esta investigación parte de un proyecto PAPIT, que son proyectos financiados por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se presentan los proyectos y hay un comité que evalúa, y si este proyecto es viable, entonces se lleva a cabo. El proyecto inició poco antes de la pandemia y transcurrió durante la pandemia, y después decidimos renovarlo a partir de lo que encontramos, y ya tuvo 2 emisiones. Es decir, en años reales de investigación lleva 4 años y acabamos de entregar el último informe. Pero quisiera platicarles esto de cómo surge el querer hacer un proyecto de esta naturaleza. El término inclusión es un término muy de nuestro contexto, es decir, es un término que se empieza a usar por la evolución de la sociedad y la reconstrucción de sus realidades, en la búsqueda de mayor justicia, mayor participación, y es un proceso evolutivo. Ha tenido otras definiciones. Antes de llamarle inclusión, se llamó integración, por ejemplo, y se institucionalizó, por ejemplo, en la educación se llamó integración educativa, y consistió en generar una serie de planes y proyectos que integraran a las personas que la sociedad identifica como personas diferentes. Y esta diferencia estaba enmarcada bajo los términos de vulnerabilidad, es decir, aquella persona, aquel sujeto que es diferente, pero que es vulnerable al mismo tiempo, y que lo que requiere es atención para poderse integrar a la sociedad. Y comenzaron los primeros proyectos a partir de los años 90, y empezamos a ver la transformación de ciertas áreas educativas. Y pongo la educación como ejemplo porque fue muy evidente. Existían las escuelas para ciegos, las escuelas para paralíticos cerebrales, las escuelas para niños con síndrome de Down, las escuelas para personas con problemas de movilidad, etcétera, etcétera. Y lo que se buscaba en el proyecto de integración era capacitarlos para que ellos se pudieran integrar a la sociedad. Y esto era bien interesante. Por ejemplo, las personas que trabajaban con personas sordas no aprendían la lengua de señas, que en ese entonces se denominaba lenguaje de señas. Y no se les enseñaba a las personas sordas la lengua de señas porque pues la idea era de que se integraran a una sociedad que no practica la lengua de señas. Entonces, los métodos de aprendizaje para comunicarse eran diferentes. Por ejemplo, aprendían a leer los labios. Y esta era una forma de concebir la atención a lo que hoy llamamos discapacidad. Pero también esto tuvo otros términos, minusválidos, por ejemplo, que el término de minusválido, a partir de la concepción de la OMS, es aquella persona que no puede valerse por sí sola y por lo tanto requiere apoyo. Pero en términos reales, minusválido lo entendíamos como el que es menos válido, o sea, porque el concepto es muy literal, aquel que no hace lo que otros hacen, y esto es, en términos claros, discriminatorio. Entonces, estas sociedades vulnerables se empezaron a visualizar, y otras también. Por ejemplo, los núcleos que eran comprendidos como personas en situación de pobreza, que evolucionó a personas en situación de calle, o personas que eran discriminadas por alguna cuestión cultural, por su raza o por su condición cultural. El término, por ejemplo, de indígena es un término que ha sufrido muchísimos debates porque a la vez de que genera identidad, también genera discriminación. Todo esto no tendría por qué interesarle al diseño. Y esto es algo que yo considero que desde las universidades tenemos que comprometernos a modificarlo. ¿Para qué existe el diseño? ¿Para qué existen las artes? Para producir belleza, para producir objetos visuales que agraden, para satisfacer la necesidad expresiva de un artista,
o para satisfacer las necesidades de un cliente en el caso del diseño, o que quiere generar un discurso publicitario para vender o para cambiar ideas por medio de la propaganda. Esto que tradicionalmente calificaba a nuestras disciplinas como superficiales, como no científicas, como no humanísticas, sino aparte, porque ustedes entenderán que cuando se califica a nuestras disciplinas se dice, por ejemplo, ciencias, humanidades y artes, ¿no? O sea, quién sabe qué somos, pero somos y artes. Entonces, esto tiene mucho que ver con el compromiso social y por eso era necesario atenderlo y por eso era necesario investigar. Y ese es el argumento, el contexto de llamarle experiencia de diseño entre todos. Vamos a llevar el diseño a todas partes. Vamos a hacer que el diseño se involucre con todas las áreas de conocimiento y provoquemos la alfabetización interdisciplinaria. ¿Qué empezamos a investigar? Empezamos a investigar los términos sobre una población que nos interesaba atender y que además era muy raro el poder generar una conexión. Ver la educación especial, es decir, aquella disciplina que se encarga de trabajar con las personas con discapacidad y educarlas, y ver al diseño y a las artes, principalmente al diseño, porque partimos de las características profesionales de los miembros del equipo y dijimos, bueno, vamos a ver cómo hacemos esto, cómo lo metemos en una licuadora y a ver qué va a pasar. Y tuvimos que entender cuál es el escenario de la discapacidad. Y entonces tuvimos que empezar a leer y empezar a estudiar. Y nos dimos cuenta que teníamos que estudiar antropología, por ejemplo. Y teníamos que meternos con otras disciplinas. Y empezamos a entender lo que la ciencia venía trabajando desde otros momentos y las humanidades también. Y hacernos de disciplinas allegarnos a disciplinas que nos ayudaran a entender lo que estábamos nosotros enfrentando. Crotz, un antropólogo de la Universidad Metropolitana, explica que las sociedades se manejan en núcleos, en formatos dados por convencionalismos, es decir, por cosas que les interesan y con las que están de acuerdo. Y a esto le llama discursos por configuración cultural, es decir, si yo pienso de una forma y otros piensan como yo genero estos grupos. Es una cuestión muy sencilla de entender. Cuando nosotros llegamos a un lugar donde desconocemos personas, buscamos afinidades visuales, buscamos a los que se parezcan más a nosotros. Y es una cuestión natural, o sea, ¿dónde me siento? Donde vea a alguien que sea como yo, más o menos, ¿no? Yo a mis alumnos los bromeo y el primer día de clases les comento que buscamos sentarnos con los que son de nuestra misma especie, ¿no? O sea, de un lado nos sentamos los que somos así y después ya nos vamos acomodando conforme nos vayamos conociendo. Pero la sociedad la regulan las leyes, las instituciones. Nos dicen lo que tenemos que hacer, lo que es bueno y lo que es malo, lo que se permite y lo que no. La filosofía nos pone a discutir sobre ello, que si existe la bondad o la maldad, etcétera. Pero las instituciones nos dicen esto se puede y esto no se puede. Es bien sencillo, un alumno no es alumno si no está inscrito. Y puede ser discípulo, y puede ser aprendiz, pero no es alumno si no tiene una credencial. Las instituciones regulan, ponen orden, porque es necesario para que podamos convivir. Y se generan nuestras formas comunicacionales. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo nos entendemos? ¿Qué cosas hacemos y qué aprendemos a hacer? Yo pertenezco a una generación en la que mis compañeros de la prepa me decían, vámonos de pinta. Es un término que a lo mejor ahorita ya nadie conoce, pero en mi época decíamos, vámonos de pinta. Y decíamos, vámonos, vámonos. Y no faltaba el que decía, ¿y le avisamos al maestro que nos vamos a ir de pinta? Y había otro que decía, no, espérate, si no ya no va a ser de pinta. Tenemos que irnos. El que era valiente y decía, vámonos y no importa que nos reprueben. Y entonces apareció un angelito aquí como en las películas que nos decía, no te vayas, porque tú vas bien. O el otro, sí, vete, salte. Y eso eran formas morales que se van generando a partir de nuestras formas comunicacionales. La comunicación es cultura, es conocimiento. Crotz nos dice también que eso genera los patrones de conducta. Y hoy vemos ese tipo de cosas de manera muy clara. Le llamamos choques generacionales. Cómo piensan los adultos, cómo piensan los viejos, cómo piensan los jóvenes, cómo piensan los niños. Y empezamos a entender esto desde una manera muy clara.
Por ejemplo, desde el arte, ahora tenemos que tener mucho cuidado con los niños. Los niños pintan las paredes y llega la mamá y le dice al niño, ¿quién hizo esto? Y el niño responde, vino un gigante enorme, así, verde, me quitó mis colores y pintó. Tradicionalmente eso podríamos decir, el niño está mintiendo. Hoy la pedagogía, hoy las artes nos dicen que el niño no está mintiendo, el niño está utilizando su imaginación y está solucionando un problema a nivel niño. Claro que si a mi esposa yo le digo, no, es que vino un gigante y me llevó a un bar, pues no, ya no es lo mismo. Cada uno tiene una estructura mental que representa una forma de comportamiento y una forma de comunicación, y esto es lo que nos dice Crotz. Y así se identifican las sociedades. Pero ¿qué pasa cuando llega alguien que no es como yo? Y ahí es donde se definen dos conceptos muy importantes. Los dos son lo mismo, pero no es igual. La otredad y la alteridad. El otro, que es como yo, pero es otro. Y el otro, que no es como yo, y por lo tanto es otro. Sí, el juego de palabras es interesante y es complicado, pero es muy claro en ese sentido. El otro que es como yo es al que acepto. Y el otro que no es como yo me genera incertidumbre. Y eso se le denomina alteridad. ¿Y qué es lo que sucede cuando llega alguien que es diferente? Pues conquista o es conquistado. O se acopla o nos cambia la forma de ver las cosas. Y esto implica una nueva construcción. Entonces, la cuestión era, si yo llamo al otro discapacitado, tengo que conocer quién es, qué es lo que hace, a qué se dedica. Levinas es un autor que me agradó mucho más. Levinas es muy profundo, tan profundo que a veces pienso que es religioso. Y lo que dice Levinas es que las sociedades, coincide con Crotz, son centros que se organizan por cuestiones que tienen que ver con sus mismos intereses, con sus mismas costumbres, con sus mismas formas de entender el mundo. Y a esto le llaman verdad, y es una verdad convencional, es decir, la verdad puede cambiar dependiendo de la geografía, la verdad puede cambiar dependiendo de las épocas, la verdad puede cambiar dependiendo de los mismos intereses. Y así ha cambiado la sociedad. En épocas pasadas la homosexualidad estaba prohibida, era pecado, era una cuestión de que incluso se teorizaba sobre el tener un hijo homosexual era el resultado del pecado de ancestros y que lo venían a pagar con un hijo homosexual. Y lo mismo la discapacidad. Entonces, tener un hijo con síndrome de Down era un castigo divino. Y qué dura chamba para Dios tener que cargar con ese tipo de responsabilidades. Qué egoístas como seres humanos, nos dice Levinas, que podíamos ser, que nos poníamos en la postura de definir lo que Dios decía sobre los otros, ¿no? Entonces, Levinas nos dice que estas visiones etnocéntricas han prohibido que la sociedad evolucione para una mayor participación. Y vamos catalogando todo aquello que es distinto y le llamamos extranjero, le llamamos bárbaro, le llamamos inválido, le llamamos discapacitado. El bastardo es el resultado del pecado en el México colonial, en el México de la conquista. Es el resultado de la mezcla, es el mestizo de un español con una mujer indígena, pero es un bastardo porque no va a ser reconocido como hijo del conquistador. Y no va a ser reconocido porque no posee las mismas características físicas ni culturales. Y el problema no es tan sencillo, porque los estudios nos han demostrado, los estudios históricos nos han demostrado que esas primeras épocas de mestizaje fueron resultado de violaciones de mujeres indígenas. Entonces las violaban, eran despreciadas por sus comunidades porque eran mancilladas, eran despreciadas por el que las violaba y la iglesia las castigaba porque ellas eran las que provocaban al pobrecito violador. Ellas eran sinónimo de lujuria y hacían que los hombres cayeran en sus redes. ¡Qué sociedad tan injusta! Entonces, eso podemos pensar que es el pasado, pero eso sigue sucediendo en muchos lados.
Y ese es el estado de conciencia que entonces involucra a nuestras disciplinas. Tenemos que hacer algo ante lo que estamos observando y entender cómo funcionan los modelos sociales. Las sociedades que son diferenciadas a partir de los intereses que pueden darse desde diferente situación. Los intereses políticos, los intereses económicos, los intereses culturales, educativos. Y entonces, ¿qué encontramos en una sociedad diferenciada? Encontramos etiquetas, encontramos que hay diferencias de clases, hay diferencias establecidas por niveles de aprendizaje, por acceso al conocimiento, por acceso a los servicios, y tenemos ricos, pobres, pero también tenemos diferencias por género, hombres y mujeres. Y ahora tenemos diferencias por preferencias, y ahora tenemos diferencias por formas de pensamiento, y las identificamos. ¿Por qué? Porque tienen que ser identificadas para poder entenderse desde la alteridad. La alteridad hace eso, etiqueta. ¿Y qué sucede con la etiqueta? Que quien tiene más poder tiene el derecho o asume el derecho de etiquetar al que no lo es, al que no tiene ese poder. Y entonces podemos sentir lástima o podemos sentir piedad. Pero está la contraparte, la admiración, el querer ser como el otro, porque se convierte en un modelo. Esos son los escenarios de la alteridad. Y en esta lámina, por ejemplo, les puse conceptos que tenemos ahora muy claros, ¿no? Los chairos, los amlovers, los nacos, que es un término prehispánico, ¿sí? Que viene de Totonaco, y es una cuestión ahí muy rara y que valdría la pena poner en orden, porque el término naco es completamente peyorativo, es algo que socialmente a todo el país nos ha hecho mucho daño, porque es una forma de categorizar todo aquello que entendemos como inferior. Y esto nos hizo empezar a trabajar sobre lo que íbamos encontrando. El dominio sobre el otro, el poseer al otro. Desde lo más sencillo, tú eres mi novia y tú tienes que hacer esto porque eres mi novia. Tú eres mi mamá, tú eres mi papá. Este posicionamiento del cuerpo del otro también se convirtió en un interés, porque además el posicionamiento sobre el otro se puede dar por situaciones bien interesantes, no por un egoísmo o un egocentrismo, no por ser narcisistas, sino incluso por querer cuidarlos. Y este es el caso que nos llamó la atención de la discapacidad. Yo tengo un hijo con discapacidad y yo no dejo que nadie lo toque para que no le hagan daño. Yo no permito que se mueva en un contexto en el cual lo van a lastimar, lo van a afectar, entonces no dejo que lo vean. Una de las cosas que encontramos en las comunidades con discapacidad es el que los ocultaban. Había familias que tenían a un chico con discapacidad y nadie lo sabía de su comunidad porque lo sacaban a pasear en la noche. Nadie sabía que existía. Y esto hizo acordarme de muchas cosas que me pasaron durante la niñez. Yo recuerdo que vivía en Villacuapa, una colonia muy popular del sur de la Ciudad de México, y había un actor que se llamaba Polo Ortín, y todos ubicamos a Polo Ortín porque era un actor que salía en la televisión. Y quien salía en la televisión todo el mundo lo conocía porque no había otra cosa que ver más que la televisión. Estoy hablando del siglo pasado y literalmente era el siglo pasado, ¿no? Y Polo Ortín salía muy contento y nos saludaba a todos. Y ubicábamos su casa. De todas las casas dúplex que eran iguales, la de él era diferente. ¿Por qué? Porque el jardinero dejaba las plantas preciosas. ¿Por qué? Porque él tenía un estatus mayor que el de los demás y su casa estaba preciosa. Pero ¿qué sucedía? ¿Qué sucedió una vez? En una ocasión abren la puerta de la casa de Polo Ortín y sale un joven corriendo. Estábamos un grupo de niños jugando y sale el joven corriendo y era un joven con síndrome de Down. Y lo que él quería era jugar con nosotros, pero a nosotros nos dio terror. Y corrimos como locos porque pensamos que nos iba a hacer daño. Este recuerdo, este déjà vu que tuve, me hizo entender lo injusto que puede ser el no culturalizar a la sociedad. Y entonces empezamos a identificar las posibilidades del diseño. ¿Qué tenemos los diseñadores? ¿Qué tenemos como herramientas?
tenemos la creatividad, la sensibilidad, la expresión. Podemos incidir en la enseñanza, en el aprendizaje, en la didáctica por los discursos educativos. Podemos generar manuales, métodos, talleres. Podemos hacer objetos de diseño que representen aquello que nos interesa. Y evidentemente podemos generar materiales didácticos, materiales que abonen a la enseñanza. Y entonces inicia un proceso interdisciplinar. Hablar de diseño para la discapacidad. Sí, hay muchos países que tienen diseño inclusivo y trabajan con metodologías ya establecidas, pero queríamos hacer una local, queríamos hacer una que fuera funcional a lo que nosotros estábamos observando. El diseño para la discapacidad se ha dado más por el fenómeno de la movilidad, es decir, tener espacios en los cuales las personas con discapacidad puedan moverse. Y hay otros muy específicos para comunicarse. Es decir, llega el diseñador y le pregunta al experto en discapacidad qué necesitas y yo te diseño algo. Y eso es una visión muy convencional, es cómo funciona el diseño. Con cualquier cliente, ¿qué quieres? ¿Una revista? ¿Quieres un menú? ¿Quieres un video? ¿Qué quieres? Y el cliente lo pide, haces tu brief para ver quién es tu usuario y pues haces tu proyecto. Aquí la idea era meternos en el asunto, culturalizarnos, pero que también las personas de educación especial se culturalizaran con nosotros. Y empezamos a tratar de trabajar en grupos interdisciplinares, enfocados a la educación especial. Y salió el primer modelo que le llamamos diseño entre todos. Una metodología interdisciplinaria que tenía 3 fases bien claras: la etapa, la interdisciplina y el producto. Tenemos que visualizar qué sale de cada una de las etapas. Y eso fue lo que empezamos a trabajar. Por ejemplo, observación del trabajo escolar. ¿Qué es lo que hacen los niños con discapacidad? ¿Qué es lo que hace la maestra? Después hablamos con la maestra y hacemos un intercambio de lo que percibimos. Y después de ahí socializamos, pero lo anotamos. Y entonces tenemos notas con dudas y con opiniones. No solamente dudas y opiniones. Y empezamos a conocer lo que es la educación especial. Por ejemplo, empezamos a darnos cuenta que los niños sordos, si no son educados, se convierten en sordos con retraso mental. Y eso tiene una lógica, pero nadie lo había visto de nosotros, de los que hacemos diseño, porque pues no estamos involucrados. Pero imagínense a alguien quitarle la comunicación. Pues no aprende. Obviamente viene un retraso. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, con materiales que se diseñan, que son muy aprensivos, que agarran una cosa y la hacen así. Entonces tenemos que trabajar sobre materiales adecuados. Que los ciegos tienen una comunidad muy bien identificada, que hacen manifestaciones y se agarran a trancazos con la policía, que venden en el metro por monopolio productos, que ahora cantan, ¿no? Y entonces así funcionan estas sociedades. Otro paso, por ejemplo, identificación de un sujeto de estudio. Y de ahí intercambiamos conceptos y unificamos conceptos. ¿Por qué sujeto de estudio? Porque la persona representa una discapacidad, es decir, en la educación especial es una persona con ceguera. Entonces tenemos que identificar cómo es el sujeto que tiene ceguera. Después, la problematización desde una experiencia educativa. Preguntas y respuestas de cómo trabajan las maestras. Pero también hicimos una previa de lo que es un proceso de cosificación, es decir, convertir al sujeto en objeto, pero no a la persona, sino al problema, como le hacen los médicos. Cuando los médicos hacen un diagnóstico, preguntan qué tienes, qué te duele, y ya no es el enfermo, sino la enfermedad lo que atacan. Y esa era la misma intención, ver cómo funciona la discapacidad. Y empezamos a utilizar las estrategias de diseño, mapas conceptuales, pero mapas conceptuales bien hechos, como lo hacemos los diseñadores. Es decir, los mapas conceptuales se convierten en mapas mentales, en imágenes, y esto nos permite tener mayor claridad. Problematización desde la experiencia del diseño, preguntas y respuestas. ¿Cómo trabajamos los diseñadores? Preguntamos, tenemos ideas, regresamos, volvemos a preguntar, volvemos a la primera idea, sacamos más ideas, nos tomamos café con más café y con Coca-Cola y la mezclamos para no dormir y para tener más ideas. Y después sacamos otras ideas y las tratamos de plasmar. Bueno, pues esos esquemas trabajándolos junto con los maestros. Y iniciamos el proceso creativo.
ideas, sugerencias, retórica, propuestas metodológicas y empezamos a generar mapas de acción. Y entendimos que hay diferentes operadores del conocimiento. Una cosa es la solución del problema, otra cosa es una solución ingeniosa y otra cosa es una solución creativa. La creatividad nos evoca a hacer las cosas diferentes. La solución de problemas es recurrir al ingenio, a lo que ya conocemos y que podemos utilizar la inteligencia para mejorar una propuesta. Pero la creatividad nos invita a hacerlo distinto. Entonces, todo esto lo fuimos registrando sobre la metodología y empezamos a trabajar proyectos para la inclusión. DOMIS de manera consensada. Y todo iba bien hasta que llega la pandemia. La pandemia marca un antes y un después. Esto lo paso rápido para acá y ahorita regreso a esto, porque la metodología evolucionó. ¿Qué fue lo que descubrimos? Que sí era posible alfabetizar y que durante la pandemia los que nos dedicamos a la educación tuvimos que enfrentar las aulas virtuales. Lo que ya sucedía, lo que ya existía, pero que nadie tomaba en cuenta. Incluso criticábamos. Cuando hablábamos de educación artística y de diseño a distancia, nos burlábamos y decíamos, ni que la universidad fuera Bob Ross, ¿no? No, necesitas el lugar, necesitas al maestro ahí, necesitas tocar los materiales, no se puede educar arte a distancia. Pero la necesidad nos hizo acoplarnos y nos dimos cuenta que era necesario. Pero ahora imagínense a una maestra de educación especial trabajar con niños con discapacidad a distancia. Cuando además nos dimos cuenta de muchas cosas tremendas. En México, la mayor parte de las familias que tienen a una persona con discapacidad no tienen recursos. Entonces imagínense en la casa de alguien en la que solamente había un teléfono celular, en la que había 5 o 6 niños y que todos tenían que conectarse a cierta hora para aprender y aparte un niño con discapacidad. Pues tareas muy complicadas. Entonces empezamos a ver cómo trabajaban las maestras y las maestras tuvieron que entrarle a las aplicaciones que los diseñadores sí entendemos bien, es decir, al uso de los discursos, al uso del color, al uso de la forma, al uso de la tipografía, al uso de la fotografía, a estos recursos que en el diseño los sabemos manejar. Y las maestras le empezaron a entrar. Estas dos imágenes que ven aquí son de una maestra que empezó a trabajar a distancia con niños y a utilizar el PowerPoint y aprender el PowerPoint, pero desde la culturalización del diseño. Sí, utiliza ese recurso, pero quítale aquí, ponle aquí, ¿qué tal si le haces de esta forma? Y empezó a aprender a diseñar y empezó a generar una evolución en sus procesos de enseñanza-aprendizaje a distancia. Generó más de 200 videos en YouTube y sus clases las daba por medio de YouTube. Y entonces empezó a trabajar desde el parámetro creativo, con la asesoría del diseño. Y si ustedes ven sus primeros videos, donde son muy bonitos porque se ve la intencionalidad de la maestra, pero la falta de recursos. Y luego ven los últimos videos, y es sorprendente, ya utilizaba títeres, utilizaba sonidos de fondo, aparecían imágenes, hacía bloopers, ¿no? O sea, de sus mismos videos. Esta es la evolución de la alfabetización. Y entonces esto aceleró el recurso y entonces cambiamos el sujeto de estudio. Ya no fueron los niños con discapacidad, fueron las maestras de los niños con discapacidad. Entonces empezamos a trabajar sobre eso y el resultado fue un diplomado con opción a titulación, que ya lleva varias generaciones de alumnos desde que inició la pandemia hasta este momento, en la que tenemos egresados que se titulan con este diplomado, que es un diplomado en docencia, en arte y diseño, en el contexto de la inclusión educativa. Y los alumnos que ingresan a ese diplomado aprenden lengua de señas, aprenden braille y aprenden a diseñar materiales para estas personas y aprenden a dar clases. Entonces, el resultado fue muy interesante. Nos fuimos hacia la búsqueda de culturalizar a más personas. Actualmente nuestro diplomado titula incluso a gente que viene de la Facultad de Psicología y Letras, de Psicología
de filosofía y letras, que vienen de pedagogía y de otras facultades. ¿Por qué? Porque les interesa la discapacidad, porque aquí hay algo bien interesante. La discapacidad tradicionalmente la conocían aquellos que la padecían, es decir, los familiares de las personas con discapacidad. Hoy no, hoy el fenómeno social y comunicacional nos ha llevado a generar otro tipo de formas de comunicación y a conocer cosas que no conocíamos. Y se despierta el interés por ayudar, por servir, por aprender. Y hay mucha gente que quiere aprender lengua de señas, y hay mucha gente que quiere aprender braille. Por eso también les traemos un taller de eso, porque vamos a llevar esto hasta donde nos permitan llevarlo. Y esto es algo que nos compromete desde la profesión, o sea, cambiar nuestros discursos, cambiar nuestros intereses, y ha funcionado bastante bien. Y se producen objetos de diseño inclusivos. Por ejemplo, los tableros de comunicación. Los tableros de comunicación son sistemas que se utilizan con las personas que tienen problemas de comunicación, como el caso de los sordos, en donde se generan estructuras de palabras a partir de imágenes, ideas, oraciones a partir de imágenes. Es algo bien interesante. Entonces, la pregunta es, ¿por qué si la primera escuela de educación especial, que fue la escuela de ciegos en la época de Benito Juárez, surgió desde el siglo XIX, ¿por qué hasta hoy nos estamos dando cuenta que los diseñadores podemos hacer esto? Es como cuando vemos proyectos de investigación arqueológicos en las que descubren objetos del pasado, y hay intérpretes de las imágenes que son arqueólogos, pero no hay diseñadores, no hay artistas visuales, si somos productores de la imagen. Entonces la intención es ser provocativos, o sea, vamos a meternos a donde debemos de estar. Y la idea es esa, los materiales que producen los alumnos del diplomado son extraordinarios, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando los profesores de educación especial conocen a las artes y al diseño? Pues empiezan a revolucionar las cosas. Uno de los resultados que me dio muchísimo orgullo es la creación de una colectiva que se llama Fuego de Brujas, interdisciplinaria, que es un grupo de chicas egresadas de la primera generación del diplomado, entre ellas Samantha, que no egresó del diplomado, pero fue una de las maestras. Ella es la maestra revolucionada de ideas que estuvo durante la pandemia trabajando con niños con discapacidad, es nuestro sujeto de estudio. Y resulta que hicieron una colectiva muy interesante donde había comunicadoras visuales, donde había gente de comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas, de Psicología, de Artes Visuales y profesora de Educación Especial. Y generaron una página y diseñaron un diccionario de lengua de señas, pero con la temática de brujas. Está bien interesante. Entonces ahí vienen pócimas. Si quieren conseguir novio, chéquenlo, porque lo pueden hacer por medio de señas, ¿no? Pueden hacer brujería así. Pero aparte empezaron a trabajar cosas bien interesantes para los niños con discapacidad. Y esto es algo muy bueno, porque es una colectiva para el bienestar de la comunidad. Es una colectiva de artistas y diseñadores con otras disciplinas involucrados en proyectos sociales. Pero no paró ahí. Como el proyecto ha tenido un crecimiento, tenemos otra colectiva, las Flores de Arcilla. Las Flores de Arcilla están gruesísimas, están haciendo cosas bien interesantes, están trabajando con niños a otro nivel. Y digo a otro nivel porque ya hay mayor compromiso, es decir, generan talleres de cerámica, generan talleres de dibujo, generan talleres de joyería para trabajar con jóvenes con discapacidad. De repente decimos niños con discapacidad porque, aunque muchos de ellos son adultos, siguen siendo niños. El estado de vulnerabilidad que tiene un niño, la inocencia que tiene un niño, la percibimos muchas veces en las personas con discapacidad. Y trabajamos con grupos vulnerables. Y bueno, pues Flores de Arcilla provocó que un grupo de un centro de atención para personas con discapacidad expusiera
sus obras en la Academia de San Carlos. Imagínense, cuando hay una lista de artistas queriendo exponer en San Carlos, ya jóvenes con discapacidad ya expusieron. Eso es participación y eso es lo que buscan este tipo de proyectos, el que las personas con cierto grado de vulnerabilidad puedan participar. Flores de Arcilla ha sido nuestro canal de comunicación, nuestro canal de incidencia para la culturalización, para la alfabetización interdisciplinaria, y no solamente le ha dado cursos a niños con discapacidad, también le ha dado cursos de arte inclusivo a las alumnas de la Escuela Normal de Especialización, que es la escuela normalista de la Ciudad de México, que se prepara para la educación especial, para la educación inclusiva, para trabajar con niños con discapacidad. Y hemos llevado a estas alumnas a la Facultad de Artes y Diseño para que trabajen con nosotros, para que aprendan las bondades de las artes y el diseño. No desde lo convencional, que podría ser el arte terapia y estas cosas que vemos, no, desde una iniciativa propia y que les permita a ellos también evolucionar en este aprendizaje y generar nuevos recursos. Me cuelgo la medalla, ¿no? Han dado varios cursos junto con la Secretaría de Atención a la Comunidad que tenemos en la facultad. Llevamos a cabo la Semana de la Inclusión con muchísimo éxito, con muchísima participación de los jóvenes de la facultad, y nos damos cuenta que sí hay una buena perspectiva para la sociedad, porque los jóvenes sí quieren entrarle a esto, sí quieren conocer más, quieren ayudar, quieren participar, y esto es algo que nos enorgullece mucho, porque creo que por ahí va el asunto. Flores de Arcilla tiene una galería en su página web donde pueden ver la joyería que hacen los chicos con discapacidad. Y esto, bueno, me regreso rápido nada más acá para comentarles qué fue lo que pasó con el proyecto. Que el proyecto iba hacia una propuesta de una metodología. La metodología se ha hecho más grande. Ahora tiene más fases, porque es necesario puntualizar más para que sea más efectiva. Se atiende el problema o problematización, es decir, ya no solamente el problema. La diferencia entre un problema y una problematización tiene su base en el método científico, en el que no solamente el problema existe como tal, sino que hay cosas que nosotros podemos ver y de lo que observamos surge la necesidad de que las cosas puedan ser mejores, y eso le llamamos problematización, es decir, que puedan ser diferentes para mejorar. Que necesitamos socializar el problema con otras áreas de conocimiento, con otros profesionales, que podemos generar un primer esquema de impacto desde el punto de vista creativo, que podemos generar ideas, que tenemos que buscar propuestas de solución, que también tenemos que revisar la sustentabilidad, porque tenemos que ser más comprometidos, tenemos que ver qué tipos de materiales usar, tenemos que ver cómo favorecemos el medio ambiente. Eso no lo teníamos en el primer modelo, ahora sí, y eso implica el manejo de técnicas, de materiales, que sean contaminantes, que sean sustentables, y la producción que también considere esto, y la revisión del mensaje, que esto es bien importante, el compromiso del mensaje, que los mensajes manejen un discurso que sea favorable para la comunidad, que no esté manchado de otros intereses. Esto es muy importante también dentro del proceso. La valoración del producto, el que podamos tener un original de reproducción, porque a veces cuando trabajamos con la discapacidad es tan compleja. Existe el término de multidiscapacidad, es decir, que no solamente la persona tenga una discapacidad, sino varias. Y entonces a veces los productos que se generan para la atención son como muy exclusivos, como muy personalizados. Entonces buscar que tengamos un original que pueda reproducirse y ponerlo a prueba del mercado, porque ya no hay que quedarnos nada más en la propuesta, sino hay que buscar, ese es el siguiente paso, el que vamos a buscar, el de tener patentes, el que se puedan generar productos que vayan más allá y que puedan favorecer a comunidades que no tengamos. Por ejemplo, del proyecto salieron unos cuentos para niños,
pero son cuentos para niños que hablan de la inclusión. Son cuentos para niños que el objeto directo es la discapacidad y entonces se generaron para ellos. Y bueno, han sucedido cosas interesantes. Tenemos miembros del equipo que ahora están haciendo libros de artista para ciegos, por ejemplo, ¿no? Hacer una prueba de mercado para comercializarlo, para que llegue a más personas y producir el objeto de diseño. Es decir, el método cambió. Y para finalizar esta convivencia que tenemos, resumir lo que es la nueva visión que tenemos de lo que es el diseño inclusivo. Nosotros le llamamos diseño entre todos, porque busca la participación de todos. Y se basa en la visión de Levinas. Levinas dice que hay que ser para el otro. Levinas habla de la responsabilidad. Y nos dice algo bien interesante. El yo adquiere su identidad desde la responsabilidad por el otro. El que asumamos la responsabilidad por la otra persona, por aquella otra persona que requiere de un apoyo, que requiere de participar, que requiere de ser como los demás. Y esto es algo bien interesante porque no tiene que ver con la bondad, con la lástima, sino con la responsabilidad. Es decir, asumirlo como asumimos nuestras responsabilidades todos los días. Asumirlo como cuando te levantas y dices, tengo que tender la cama y la tengo que tender, no me puedo ir así si no la atiendo. Ese es un acto de responsabilidad muy básico, pero que en dimensión es muy importante porque habla del compromiso que una persona tiene consigo misma y con la sociedad. Pues bueno, aquí acaba la presentación. No sé si tengan alguna duda y les agradezco mucho el que me hayan escuchado y que me hayan invitado. Hola, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mauricio. A mí me gustaría leer un poco sobre su semblanza. Él es el actual director de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Es doctor en Artes y Diseño con postdoctorado en multimodalidad educativa, maestro en Artes Visuales, especialista en docencia en Artes Visuales, producción, gestión y restauración, licenciado en Diseño Gráfico y máster en Dirección y Gestión Educativa. Además, es profesor investigador del posgrado en Artes y Diseño de la Facultad de Artes y Diseño y profesor invitado del posgrado en Diseño de la Información de la Universidad de las Américas de Puebla. Dirige tesis de doctorado, maestría, licenciatura de la UNAM y es autor de publicaciones en capítulos de libros y artículos académicos. Bueno, muchas gracias por compartir su conferencia y pues bueno, ahora sí abrimos la sesión de preguntas y respuestas por si alguien tiene algo que compartirnos. Claro. Muchas gracias, creo que ha sido una charla muy interesante. Platicábamos hace un momento, tuvimos la oportunidad, el instituto en su momento impulsó el programa inclusivo a través de las artes, que sufrió una transformación con un proyecto que le antecedió. Es muy curioso escuchar cómo la experiencia a raíz de la pandemia cambió nuestra visión de cómo podemos acercar a este público. Para nosotros creo que también ha sido un aprendizaje, una curva de aprendizaje, porque mi formación es una completamente diferente a lo que en teoría apreciaba que era necesario para poder diseñar programas para personas con discapacidad funcional, diversidad funcional, neurodivergencias. Y creo que ha sido algo muy afortunado porque el talento humano, a final de cuentas, que existe en la institución y creativo, salió al paso precisamente con la creación también de materiales audiovisuales pensados
precisamente para atender a este público en redes sociales en su momento. Ahora, con un paso más firme, pues vamos caminando en esta transversalización que la presencialidad también nos permite, pero bueno, no hemos desechado del todo la virtualidad porque continuamos con programas digitales que permiten también, ahora precisamente estamos difundiendo unos materiales, son cápsulas para mediación lectora en lengua de señas mexicana. Entonces, las personas aprenden desde cómo escoger su lectura favorita y cómo llevarla a un proceso de transmisión y de, vamos a decir, de animación de la lectura a público también dentro de las comunidades sordas. La pregunta, hizo usted un punto de inflexión porque mencionaba, hasta aquí íbamos, antes de la pandemia, llegó la pandemia, aprendimos esto y ahora todo derivó en una maestría. Entonces mi pregunta es, ¿esta maestría es posible cursarla de manera presencial? ¿Es híbrida? ¿Es virtual? No sé si pueda darnos más información sobre este tema. Bueno, no Gracias. es una maestría, es un diplomado. Diplomado, es perdón. un diplomado para titulación. Pero lo interesante es que algo que está sucediendo, por ejemplo, en la maestría en docencia en artes y diseño que tenemos en nuestro posgrado, es que ya tenemos muchos proyectos de inclusión. Hay una necesidad de la comunidad del diseño y de las artes de trabajar el fenómeno de la discapacidad desde un parámetro inclusivo. Entonces, los proyectos son muy interesantes. Precisamente ayer yo revisaba, porque estoy dando un propedéutico para el ingreso a doctorado, y de los 11 proyectos que me tocaron revisar, 6 son de inclusión y son de docencia inclusiva. Están buscando y no directamente todos con la discapacidad, sino con la comunidad. Están buscando generar el ambiente, el contexto inclusivo, que esto es algo muy importante, que eso es algo bueno que estamos viendo, que la gente se interese por la inclusión y no solamente en el caso de la discapacidad, que es lo que hemos revisado, sino en todo lo que están observando a su alrededor. La pandemia nos dejó dañados a todos y quien diga que no está dañado. Sí, eso es muy interesante porque los signos aparecen. Somos mucho más sensibles, más cosas nos hacen llorar, más cosas nos ponen emocionalmente alterados, para bien y para mal. Vemos reacciones como de exigencia de atención, vemos síntomas de ansiedad muy comunes en las personas, vemos soledad en comunidades, es decir, gente que se agrupa y se siente sola. Y estos son algunos cuantos signos de lo que nos dejó la pandemia. Lo que pasa es que los que en determinado momento podamos sentir que no nos afectó tanto es porque nos hicimos muy fuerte ante lo que nos estaba rodeando. Y es una forma como de protección el evadir el problema o minimizarlo o hacernos más fuertes. Pero este daño inconscientemente nos ha hecho reflexionar en nuestras acciones y en muchos casos se está viendo que nos hace comprometernos más. Hay términos que son muy actuales, por ejemplo, el que mencionó de neurodivergencia. El término de neurodivergencia es un término inclusivo, pero es de carácter político. Hay otros términos que son antropológicos, otros que son educativos. Por ejemplo, la educación especial no tiene problema en marcar la diferencia. O sea, sí atiende la diferencia, pero la atiende ve la diferencia para poderla atender. O sea, sí hay cosas que hay que tener bien claras del fenómeno de la diferencia, de la otredad en la alteridad. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo como parece. Es decir, la inclusión no tiene que ser un acto de bondad, sino que tiene que ser, como dice Levinas, de responsabilidad. Una persona con discapacidad intelectual, si no ha sido atendida, puede ser muy agresiva y puede ser peligrosa para la gente que convive con ella. Y no es cualquier cosa, ¿no? Imagínense atender
todos los padres, por ejemplo, tenemos momentos difíciles, ¿no? Cuando nuestros hijos nos quieren hablar de sexualidad, vienen los tabúes de nuestra formación cultural y nos cuesta trabajo hablar. Pero ahora imagínense el acceder a este tipo de temas con jóvenes con discapacidad, ¿no? ¿Cómo se explican? ¿Cómo se trabajan? Es bastante complejo, pero creo que el esfuerzo que ustedes están haciendo, que además les agradezco que me lo hayan comentado, me parece muy bueno. Y hay un factor muy… que ustedes lo van a ir viendo poco a poco y que los va a hacer que tengan mejores proyectos, cuando realmente empiezan a conocer a la persona que padece algo, ¿no? Y digo algo desde un punto de vista muy poco amable, pero cuando alguien tiene una característica que lo hace ser diferente, es necesario poner un poco de atención. A nosotros nos pasó cuando hicimos un material para ciegos y utilizamos estambres para marcar los perímetros de las figuras, para que pudieran tocar. Y una amiga mía que es especialista en ceguera me dijo, no hagas eso, no uses estambres, los ciegos están hartos, pero hartos, y te van a mentar la madre si utilizas estambres. Así me lo dijo, ¿no? Y te van a mentar la madre. A mí me pareció muy agresivo como me lo explico, pero de lo que me di cuenta es que un especialista que me está diciendo eso es porque sí es un signo de alerta. No uses estambres, utiliza otros materiales, y utiliza materiales que realmente acerquen a la experiencia más verdadera de la persona que no ve. O sea, no sustituyamos por sustituir, el esfuerzo es mayor. Entonces, esto a ustedes les va a servir muchísimo para ir teniendo mejores ideas. Y estas ideas yo les sugiero que las registren. O sea, si ustedes hacen un método auténtico, único, de acercamiento de las personas, de su público, a las obras de arte, a la experiencia artística, regístrenlo. Vale la pena para que se respete y se mejore, que es algo que podemos hacer. Yo de verdad les aplaudo a estas iniciativas que me hicieron favor de mostrarme. Creo que es necesario, llévenlas a otro nivel, que se libere la creatividad y que más personas puedan tener acceso a ello. A lo mejor experimentar con lenguas indígenas, por ejemplo, ¿no? Regionales, sería una buena idea, que ellos sean los protagonistas. A lo mejor ya invitar a un artista con discapacidad a exponer, a que su público no sean discapacitados, sino que sean personas que no padecen ninguna discapacidad, para que nos hagan más conscientes. Son ideas. Gracias. Gracias. ¿Qué tal, maestro? Buena tarde. Buenas tardes. A mí me surge como una inquietud después de escuchar esta presentación, y que también me interesa mucho el diplomado. Algunas experiencias inclusivas precisamente desde Argentina, España y algunos otros países, antes de adentrarse un poco a experimentar sobre la inclusión, lo primero que hacen es conformar un grupo multidisciplinario de personas con discapacidad, justamente para evaluar estos modelos de inclusión, estas experiencias, y entonces ahora sí poder trabajar con estas nuevas metodologías. No sé, me gustaría saber, tengo esa inquietud, si ustedes trabajan con este grupo interdisciplinario, si han conformado este grupo multidisciplinario, porque acá en Veracruz, por ejemplo, la comunidad sorda está abogando también ya por conformar un modelo de comunicación, sí, de la lengua de señas mexicana, pero ya no a través de la oralidad del español, sino a través de la comunicación entre personas sordas. Sí, la pregunta que haces es muy interesante. Cuando hicimos el planteamiento de generar el laboratorio, o sea, el laboratorio donde pudiéramos observar el fenómeno que estábamos trabajando, a mí en lo personal me surgió un terror específico, que las personas no se sintieran ratones de laboratorio, ¿no? Eso así fue algo que dije, no los podemos arriesgar a eso. Lo que hicimos fue acercarnos a los especialistas en educación especial, a los que trabajan con ellos todos los días. Ellos ya saben cómo funciona. Entonces era abonar a partir del profesional que ya conoce, que ya sabe, e ir aprendiendo e ir conociendo, porque lo contrario nos metería en un asunto que no queríamos que lastimara a nadie, y no queríamos que nadie se sintiera observado.
Por eso en el modelo que les presentaba, que se los pasé muy rápido, pero les dejo la presentación, lo que hacemos es trabajar con el especialista. A ver, tú dinos qué es lo que está pasando y explícanos. Y entonces, a partir de lo que nos iba diciendo, íbamos sugiriendo. Y algo que es bien interesante, por lo menos en el ámbito de la educación especial o de la educación inclusiva, es el contexto que rodea a la persona con discapacidad. Muchas veces se piensa que la misma discapacidad es la que provoca el problema, pero no. A veces son los papás, a veces es la comunidad, a veces son los servicios, ¿no? A veces es la cultura. O sea, encontramos familias que tienen 2, 3 chicos con discapacidad. ¿Por qué? Si ya tuviste un hijo con discapacidad, ¿por qué te avientas otro y por qué te avientas otro? O sea, en términos de sentido común, pues alguien con cierto nivel cultural dice, ya hasta aquí le paro, ¿no? Es más, en los nuevos modelos familiares dices un hijo para que tenga todo, ¿no? O ya ni hijos, mejor un perro, ¿no? O sea, las nuevas familias que ya tenemos perrijos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se busca es un mejor estado de vida. Pero precisamente por esa situación dijimos, no, vámonos con aquellos que trabajan con las personas con discapacidad, y además el resultado fue extraordinario, porque los que propusieron los talleres, los que propusieron trabajar con cerámica, los que propusieron hacer dibujo, los que propusieron hacer pintura, no fuimos los de diseño y artes, fueron los de educación especial. O sea, ahora vamos a hacer esto, ¿no? En el equipo sí tuvimos a un profesor de diseño que tiene una maestría en artes visuales. Él sí trabajó directamente un taller con ciegos y los hizo pintar y los hizo dibujar, y ustedes ven las obras y es impresionante lo que hicieron. Sí fue mucho de laboratorio, pero no quisimos repetir ese mismo modelo, sino aprovechar la experiencia para llevar a cabo otros modelos de atención hacia las personas con discapacidad. Gracias. Doctor, muchas gracias por su conocimiento, compartirnos. Soy Julio Sagún Sánchez del LAICA, Laboratorio Itinerante Cibernética y Arte, y mi pregunta va orientada es si se están implementando las inteligencias artificiales en los programas de educación inclusiva y en el resto de los programas, y cuáles son los retos que representa el avance tan rápido de estas tecnologías para poderse implementar, porque un nivel es el de los maestros para que puedan a su vez comunicarlo con los alumnos, o si también estas estructuras tienen presentan como oportunidades de cambio, ¿no? Como en la que haya un aprendizaje tal vez conjunto y no solo de los maestros hacia los alumnos, sino también de los alumnos hacia los maestros. O sea, bueno, por ahí va la pregunta. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Gracias por esta pregunta y pido una disculpa porque no hice es que lo traía escrito, pero preferí que mejor hacerlo así platicado y se me fue. Una disculpa. Pero sí hay una parte que tiene que ver con la tecnología en lo que es el proyecto. Hubo se hizo un prototipo de trabajo con niños con autismo. ¿Fue con autismo lo que hiciste? Y sí se hizo un modelo de atención a partir del uso de una aplicación para poder trabajar con los chicos autistas. No le seguimos porque ya no tuvimos el contacto con los ingenieros para seguir haciéndolo, pero quedó así como en el tintero. Y lo que nosotros pensamos es que necesitamos utilizar las inteligencias artificiales. Necesitamos utilizar los escenarios tecnológicos que en nuestra disciplina están al alcance, ¿no? Como la virtualidad, que es algo que nosotros manejamos con mucha soltura, ¿no? Nuestras aulas virtuales, por ejemplo, nuestras galerías virtuales, que ya la maestra Mairena dará mañana una conferencia acerca de eso. Y bueno, estos espacios alternativos tecnológicos que también son fenómeno de estudios en la facultad. O sea, estamos generando un laboratorio de tecnologías de punta en este sentido, lo estamos tratando de implementar porque, bueno, también la pandemia nos atrasó en eso, ¿no? De los recursos. De repente
volver a la normalidad ha sido complejo porque después de 2 años de estar prácticamente fuera de los espacios, pues los espacios se echaron a perder, ¿no? Entonces hay que cambiar las máquinas y muchas cosas y estamos en eso, pero es algo que nos ocupa muchísimo y nos entusiasma. Actualmente habemos algunos profesores trabajando en eso, pero necesitamos culturalizarnos más. Por ejemplo, yo estoy estudiando un máster en inteligencia artificial, porque si quiero implementarlo en la facultad tengo que entenderlo bien, porque entiendo lo que hay, lo que está a mi alcance en lecturas, pero no desde un nivel de especialidad que me permita generar un proyecto de innovación a nivel facultad. Entonces estoy estudiando un máster en inteligencia artificial y estoy estudiando un postdoctorado en inteligencia artificial, porque es necesario. Y no solamente yo, hay otros profesores de la escuela, otras maestras estudiando, porque queremos echar a andar un proyecto que valga la pena ese nivel. ¿Cómo lo veo? Lo veo como un ámbito de muchísima oportunidad. O sea, esto me lo preguntaban en una entrevista hace apenas unos días que nos hicieron por el aniversario de la facultad y nos decían, no tienen miedo porque otras disciplinas sí tienen miedo. Por ejemplo, los contadores tienen miedo por esos algoritmos matemáticos y todo esto, ¿no? Y yo les recordaba que en algún momento a mí me toca el paso muy claro en mi experiencia profesional de cuando dejamos el respirador y empezamos a utilizar las computadoras. Y que algunos colegas me decían, por ejemplo, yo diseñaba libros de texto y me decían, cuando yo quería armar un equipo de trabajo, y algunos colegas me decían, yo sí le entro, pero yo no computadora, yo pura acuareleado y yo nada más acá, ¿no? Para ilustrar. Y yo les decía, no, pero yo necesito a alguien que maneje ya ilustraciones digitales. No, pues yo no. Y con toda la autoridad me mandaban a volar, ¿no? Porque pensaron que iba a haber un nivel de competencia. Y sí, o sea, podemos seguir ilustrando de manera tradicional, que es precioso y además es genial y lo seguimos haciendo, pero también tenemos que conocer lo digital, porque se complementa. Y ahora viene el reto hacia la inteligencia artificial. La evolución es abrumadora, es arrolladora, pero tenemos que entrarle, tenemos que dominarla y tenemos que usarla a favor de nosotros. Y yo creo que ahí vamos a encontrar muy buenas herramientas y muy buenas salidas para favorecer a las personas que lo requieren. Gracias. Creo que ya. No, pues muchísimas gracias, de verdad ha sido un gusto enorme estar aquí y les agradezco de verdad la oportunidad de socializar y esperemos que a partir de este momento que hemos firmado una carta de intención colaborativa de un convenio, podamos tener mucho más comunicación y que vengan mis maestras y mis maestros y que vayan también de aquí para allá para que crezcamos en conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por asistir. Los esperamos por la tarde a las 4. Habrá otro conversatorio que es sobre inteligencia artificial. Los esperamos aquí, va a ser en el auditorio. Muchas gracias por asistir.